Buenas tardes, mi nombre es Dennis Small. Este es el informe semanal del Movimiento Larruchista. Hoy es martes 16 de julio. Bueno, la pregunta que todos se están preguntando o se deberían estar preguntando es ¿cuál es el móvil estratégico detrás del atentado a Donald Trump? No los detalles de lo que pasó, sobre eso todavía quedan muchas dudas y probablemente van a seguir habiendo dudas por mucho tiempo de los detalles, pero la cuestión es cuál es el móvil estratégico. Ahora, el punto aquí es que si el disparo le hubiera atinado o llegado a 2 centímetros en una dirección u otra, o no hubiera movido la cabeza de la manera que lo movió, tendríamos en este momento un candidato asesinado, muy probablemente caos y violencia en las calles de Estados Unidos y muy posiblemente un proceso que podría desencadenar un enfrentamiento militar y nuclear con Rusia. Eso no solo lo estamos diciendo nosotros, sino que fue lo que inmediatamente dijo un senador ruso, veterano, que tiene mucha experiencia en el Consejo de la Federación Rusa. Es el presidente del Comité de Soberanía Estatal de la Federación, Consejo de la Federación. Se llama Andrei Klimov y en una entrevista ayer dijo que después del intento de asesinato no habrá ningún cambio estratégico en la política de Estados Unidos tras el intento de asesinato. De eso no hay duda, pero un conjunto de coincidencias es capaz de funcionar con tal crudeza que podría comenzar una guerra mundial. Luego se acuerda de la Primera Guerra Mundial, Sarajevo, cómo detonó eso, y dijo que esta situación que acaba de ocurrir aumenta drásticamente la probabilidad de que se produzcan movimientos precipitados por parte de quienes detentan verdaderas o las verdaderas palancas del poder en el mundo. Ahora, se están diciendo muchas cosas de lo que pasó. Muchas de las versiones no se pueden constatar. Muchas son muy inverosímiles. No conocemos muchos de los detalles, quizás nunca se lleguen a conocer, pero lo que sí podemos conocer y lo que tiene una garantía de verdad superior a los detalles, porque la verdad no empieza con los detalles y que se arma como un rompecabezas, sino entender la dinámica del proceso y que ha creado esta situación. Lo que se puede decir a ciencia cierta es que no hubo un francotirador del Servicio de Seguridad de Estados Unidos, servicio secreto o de la policía, en el techo del edificio vecino del que aparentemente disparó este muchacho Crooks. Em, Esto es algo absolutamente insólito. Cualquier persona, hasta los amateurs de la seguridad, saben que lo primero que se hace es cuando un personaje, un VIP, va a un lugar, días antes lo que hace el equipo de seguridad es que coloca una persona parado donde estaría hablando, en este caso Donald Trump, y ven todos los ángulos desde los cuales podría disparar un francotirador, y es lo primero que garantizan. Este, Esto es de los ABCs de la seguridad. No se hizo, no se hizo. Las razones por las que no se hizo son razones muy inverosímiles. Eh, el servicio secreto dice que le tocaba a la policía local dijeron que no nos toca a nosotros. Obviamente le toca el servicio secreto, son los responsables de la seguridad. También dicen que el problema es que estaban muy cansados, había mucho calor, tenían poca gente, lo cual es cierto. Pero de todas maneras, esto es algo que jamás, jamás, jamás ocurre. Pero ocurrió. Entonces, una de las preguntas que uno se tiene que hacer, obviamente, es si eso fue algo intencional, si fue deliberado. Eh,
reducirle la seguridad de manera intencional a sabiendas de que algo podría ocurrir. Hay muchas indicaciones de que eso es lo que pasó en el caso del asesinato de John Kennedy. Ahora, nosotros no sabemos si eso es cierto, no sabemos si es lo que ocurrió y no lo estoy afirmando, estoy diciendo que es una de las preguntas que nos tenemos que hacer. Lo que sí sabemos y lo que sí podemos decir, sin duda alguna, que el resultado que hubiera ocurrido de realizarse exitosamente este intento de asesinato coincide totalmente con lo que es el objetivo estratégico de lo que podemos llamar la OTAN global. La orientación estratégica definida por ellos mismos en la reunión de la OTAN que se había realizado 48 horas antes, del 9 al 11 de julio, en Washington, del que vamos a hablar en un momento, donde se declaró que tenían que hacer todo lo posible para garantizar que las intenciones de la OTAN con la guerra contra Rusia, contra China, contra medio mundo, se preservarían esas intenciones a largo plazo y además que se tenía que hacer los arreglos para garantizar que Estados Unidos estuviera a prueba de Trump, entre comillas. Era una frase que mucha gente estaba diciendo, preocupados por lo que podría ocurrir de llegar a la presidencia Trump. Pero esta idea de poner a prueba de Trump la situación de Estados Unidos es algo que se aplica en términos mucho más amplios, generales a la orientación de la OTAN. La idea aquí es establecer, y se está estableciendo, una suerte de gobierno supranacional donde ningún Estado nacional soberano va a preservar su derecho a tener su propio gobierno, bueno o malo, indiferente, ni su propia moneda, ni su propia capacidad de despliegue. Y esto es parte de la intención declarada. Ahora, todo eso se sabía. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces, ¿por qué no se alertó sobre esta posibilidad? Bueno, se alertó. Hay una declaración de la candidata a la luchista Diane Sayer eh, del 1 de julio, 2 semanas antes de este intento de asesinato, donde ella en una declaración pública que se publicó el 1 de julio, con el título que lleva, es Sayer advierte sobre una amenaza posible a Trump, que publicó en su periódico, el Nuevo Federalista, donde ella advierte de una posible amenaza a Trump, incluido la posibilidad de intento de asesinato. Esto era obvio, en cierto sentido, que esto iba a ocurrir, o la posibilidad iba a ocurrir, simplemente viendo lo que había pasado en el caso de Robert Fico, el primer ministro de Hungría, eh, que sufrió un atentado parecido, creo que fue el 15 de marzo, y nos preguntábamos en ese entonces quién sigue después de Fico, porque las redes que lo habían desplegado al asesino de Fico son las mismas redes que quieren garantizar que la política, la orientación de la OTAN global, de la City de Londres y de Wall Street, se mantenga como la política vigente. Ahora, no solo eso, sino también alertamos nosotros en la revista y la publicación del movimiento larruchista EIR, resumen ejecutivo de EIR. Este es un documento que publicamos el 12 de julio, o sea, un día antes de el intento de asesinato. Y el título de la declaración, ustedes lo habrán visto quizás o lo pueden ver en la página de resumen ejecutivo. El título es La cumbre de la OTAN, que había terminado un día antes. La cumbre de la OTAN también planea un golpe contra Estados Unidos. Y en ese artículo lo que dijimos es lo siguiente: los oligarcas angloestadounidenses que dirigen la OTAN están tratando de fijar planes y estructuras de largo plazo
que estén fuera del control de cualquier gobierno soberano, incluido el de Estados Unidos. Es cierto que quieren que sus programas sean a prueba de Trump, es decir, hacer imposible que Donald Trump o cualquier otro candidato que pueda responder al pueblo estadounidense inquieto, que revierta esos programas de la OTAN. Pero lo que está en juego va mucho más allá de esa preocupación inmediata. Están tratando de imponer su orden basado en reglas en todas partes, bajo condiciones de un colapso sistémico de todo el imperio financiero transatlántico. Eso requiere guerras y golpes de Estado contra cualquier nación, incluido Estados Unidos, que intente afirmar su soberanía y garantizar su desarrollo. Entonces, eso es lo que dijimos el 12 de julio, claramente señalando lo que no solamente nosotros, sino muchos otros también señalaron que podría ocurrir eh, bajo las condiciones actuales. Ahora, es más, nosotros en febrero del 2023 publicamos un folleto en Estados Unidos eh, con el título de Detengamos la guerra mundial de la OTAN a desmantelar el Buró Internacional de Asesinatos. Entonces, esto es una publicación detallada sobre toda la historia de estas operaciones de magnicidios, de los burós de asesinato controlados desde Londres principalmente, pero los círculos afines también en Washington que funcionan de esa manera para eliminar cualquier fuerza política que pueda surgir en contra de estos planes. Así es que si la gente hubiera tenido los ojos abiertos o si hubieran querido tener los ojos abiertos, era obvio que algo como esto iba a ocurrir con el caso de Trump. Y quiero decir también ahora públicamente y que conste en el expediente, como dicen, que no hay ninguna razón por la que debamos llegar a la conclusión que esto termina después de Fitzo y Trump, porque el móvil del delito sigue vigente, la capacidad para realizarlo sigue vigente, la oportunidad es la que varía dependiendo, entonces ellos simplemente no van a tirar la toalla, simplemente porque no lograron lo que habían querido en estas dos ocasiones. Se requiere algo mucho más profundo, se requiere establecer un cambio de lo que produce este móvil, esta intención por parte de la OTAN global o de la oligarquía financiera del transatlántico para lograr este tipo de cambio de paradigma de manera violenta, como lo están tratando de hacer. Y en este sentido, Helga Zepp-Larue, la fundadora del Instituto Schiller, publicó anoche la siguiente declaración. Es breve, son 3 párrafos, pero se los quiero leer porque creo que es la clave de la situación actual y la manera en que nos tenemos que movilizar en todos los países. Ella dijo lo siguiente, y es un llamado a organizar, dice ella, un consejo de estadistas sabios por un concilio de la razón para frenar el impulso hacia la guerra nuclear. Dice, el mundo sigue en estado de conmoción. El intento de asesinato a Donald Trump del pasado 13 de julio falló por solo 1 pulgada. Si la bala del asesino hubiese dado en el blanco, el disparo podría haber sido un Sarajevo 2.0 y pudo haber sumido en el caos a Estados Unidos y al mundo subsecuentemente, seguido de una guerra nuclear global. Los próximos 3 meses y medio serán un periodo de peligro máximo, de una escalada del conflicto militar en torno a Ucrania y al sudoeste de Asia, una ingobernabilidad creciente en Francia y posiblemente en otros países, una mayor turbulencia financiera y sobre todo del peligro cada vez mayor de un enfrentamiento militar directo entre la OTAN global contra Rusia y China. Sigue LaRouche. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, inició una misión exploratoria a Kiev, Moscú y Pekín
y constató que sí existe el camino de la diplomacia. Por lo tanto, hacemos un llamado a los estadistas sabios y sensatos, líderes religiosos, exdiplomáticos y funcionarios electos, militares retirados y otros líderes civiles de todas las naciones para que den un paso al frente y formen un concilio de la razón que explore el potencial de una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo que pueda tomar en cuenta los intereses de todos y cada uno de los países del planeta. Cierra comillas. Entonces, esta es nuestra respuesta inmediata al atentado en contra de Donald Trump, porque nos lleva directamente al centro del problema y su solución. Déjenme detallar eso. La OTAN se reunió del 9 al 11 de julio en Washington. Ahora, en esa reunión se hicieron varios anuncios importantes. Primero, Estados Unidos y Alemania anunciaron que iban a empezar a colocar misiles de largo alcance, incluidos misiles hipersónicos eventuales. Tienen que decir eventuales porque no hay misiles hipersónicos en Occidente, solamente los tienen los rusos y los chinos. Pero una vez que se logren, se van a emplazar esos misiles y otros en territorio de Alemania. Entre los misiles que dijeron que van a colocar van a ser los Tomahawk, que tienen un alcance de más de 1.000 kilómetros hasta 2.000 kilómetros, dependiendo de la variante. Obviamente poniendo en la mira, la posible mira, a Moscú desde ese lugar. La reacción y la respuesta de Rusia fue inmediata. Sergei Ryabkov, el viceministro de Asuntos Exteriores, dijo: vamos a determinar una respuesta militar a esta nueva amenaza. Luego, además de eso, anunciaron durante la cumbre de la OTAN que los aviones caza, los bombarderos de F-16, se iban a empezar a enviar ya a Ucrania y que para el verano del hemisferio norte, o sea, ya en estos días, iban a entrar en función. Es decir, los cielos de Ucrania iban a tener F-16, dijeron. Eso puede ser mañana, puede ser en una semana, puede ser en un mes. Pero los rusos ya dijeron muy claramente lo que eso significa, porque los F-16 pueden portar armas nucleares dependiendo de la variante del F-16, pero eso no se puede saber simplemente viéndolo. Entonces los rusos dijeron que si vuelan esos aviones los van a derribar. Así de simple, porque no saben si llevan armas nucleares en contra de Rusia o no. Luego, además de eso, en la reunión de la OTAN, lanzaron un ataque furibundo en contra de Rusia, obviamente, pero también dijeron en la declaración final, eh, habla de la amenaza en todos los dominios que Rusia representa para la OTAN y que eso persistirá en el largo plazo, una línea muy dura. Y luego sobre China dijeron algo que nunca antes habían dicho, que China se ha convertido en un facilitador decisivo de la guerra de Rusia contra Ucrania y que por lo tanto la esfera de acción de la OTAN se estaba ampliando para incluir el Indo-Pacífico. Por supuesto, esto produjo respuestas de la parte rusa, de la parte china, pues esta es la declaración de intención de la OTAN en esa reunión. También dijeron que los cambios que se estaban haciendo eran a largo plazo, que se tenía que garantizar a largo plazo este funcionamiento de la OTAN. Es más, el gobierno de Biden firmó un acuerdo de 10 años con Ucrania para el suministro de armas, que como lo dijeron varios congresistas estadounidenses, es una violación de la Constitución, es ilegal, porque para poder obligar al siguiente gobierno a seguir con eso, tiene que ser un tratado. Y la Constitución de Estados Unidos dice que los tratados se tienen que aprobar
en el Senado y nadie consultó al Senado. Entonces, esto es parte de no solamente poner a Estados Unidos a prueba de Trump, sino a prueba de cualquier gobierno. Es un poco parecido a lo que se hizo o trató de hacer con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con la intención de garantizar no solamente que el gobierno de Salinas de Gortari no iba a hacer algo en contra de Wall Street, eso ya se sabía, de ninguna manera lo iba a hacer, pero para garantizar que ningún gobierno mexicano en ningún momento podría hacer nada. Entonces, eso es lo que están tratando de hacer aquí, de poner a prueba de la soberanía nacional esta estructura de la OTAN. Como parte de esto, lo que están haciendo es que están cambiando el centro de las operaciones para Ucrania de la base aérea de Ramstein, que está bajo control de Estados Unidos, a un centro de la OTAN en Wiesbaden. Queda cerca, pero es un cambio de la ubicación, del lugar y de quién tiene la responsabilidad. Un cambio de jurisdicción, pues, donde ya no va a ser Estados Unidos, sino que va a ser la OTAN. Ahora, un día después de que terminara la reunión, después de que terminó la reunión de la OTAN, que fue de 9 al 11 de julio, el 12 de julio, el grupo de peritos, el think tank más importante del Reino Unido, que se llama RUSI, el Real Instituto de Servicios Unidos, que es el más antiguo, es el más vinculado a la corona, es el think tank de todos los think tanks del Reino Unido. Ustedes se acordarán quizás que el vicedirector de RUSI, Chalmers, creo que Donald Chalmers, había declarado hace como 2 años que lo que se tenía que hacer con la guerra contra Rusia es crear una crisis de los misiles cubanos en Crimea y crear un enfrentamiento nuclear con Rusia para lograr que se echen para atrás. Eso es lo que estaban proponiendo en Rusia. Ahora, uno de los investigadores, un investigador principal de Rusia, se llama Ed Arnold, escribió un artículo publicado el 12 de julio que se llama La cumbre de 2024 de la OTAN en Washington, una reunión previa a la tormenta. Y lo que plantea Arnold de lo que debe hacer el Reino Unido es lo siguiente. Dice, eh, primero, es muy importante que el lenguaje sobre China es ahora mucho más fuerte que en cumbres anteriores. Eso está muy bien. Número dos, que la cooperación industrial en defensa fue un punto central y se estableció un compromiso de expansión de la capacidad industrial de la OTAN, es decir, la industria militar bajo control de la OTAN, economía shaktiana, para que quienes conocen lo que hizo Hjalmar Schacht en la Alemania nazi. Luego, es muy importante, dijo, que se va a aumentar el papel de liderazgo del Reino Unido dentro de la OTAN y de la OTAN misma. Dice, el papel de la OTAN misma en realidad es probable que sea necesario. Y luego la parte interesante dice que en el Reino Unido tenemos que hacer una evaluación de qué tan rápido va a ocurrir, cuándo va a empezar la guerra, donde nosotros nos tenemos que involucrar, porque si es en el 2027, eso significa una para nuestros presupuestos, y si es en el 2033, significa otra cosa. Entonces tenemos que tener un debate para saber exactamente cuándo va a empezar la guerra en contra de Rusia en la que vamos a participar. Y luego dice al final lo siguiente, y tengan esto en mente, teniendo el trasfondo de lo que hizo la OTAN y a sabiendas de lo que ocurrió un día después con el intento de asesinato de Trump. Dice lo siguiente Arnold de la Rusia, dice, hay que destacar el papel de las armas nucleares del Reino Unido. El Reino Unido, a diferencia de Francia, asigna sus fuerzas nucleares a la OTAN. Y en un mundo más peligroso y con el riesgo de que Estados Unidos se desentienda, los europeos están poniendo más énfasis en la disuasión nuclear. La capacidad nuclear del Reino Unido también debería utilizarse mejor como herramienta de negociación. Es decir, está reiterando
lo dicho antes por Chalmers, en condiciones que ellos dicen que no podemos confiar de que Estados Unidos va a seguir adelante con lo que ha hecho con Biden. Y tenemos que poner esto a prueba de cualquier gobierno soberano, llámese Trump o llámese lo que quiera, y que el Reino Unido tiene que tomar cartas en el asunto y llevar el papel principal. Bueno, eso creo que establece con bastante claridad el móvil, quiénes están detrás de esto. No sabemos quién es Crooks, el que disparó. No sabemos quién le dio las órdenes, si alguien le dio las órdenes. No sabemos muchos de los detalles, pero sí sabemos con 100% de seguridad la dinámica del proceso y qué es lo que está detrás. Hay otro elemento de la realidad estratégica que es fundamental mencionar y detallar un poco. Y es que mientras esto está ocurriendo en el mundo anglófilo o de angloamericano y de la OTAN, la mayoría global del planeta no están de acuerdo. Y en particular tenemos la actividad del nuevo presidente por los próximos 6 meses del Consejo Europeo, que es Orbán, Víctor Orbán, de, perdón, eh, Víctor Orbán de Hungría, donde lanzó toda una actividad diplomática para contrarrestar el peligro de la guerra. Ahora, uno de los aliados de Orbán, antes de mencionar lo que él hizo, es el primer ministro de Eslovaquia, el que trataron de asesinar, Robert Fico. Y lo que dijo Fico después de la reunión de la OTAN, dijo, Eslovaquia no aceptará la adhesión de Ucrania a la OTAN. Y añadió y dijo lo siguiente, comprendo los deseos de Ucrania. Es un país soberano, pero la adhesión de Ucrania a la OTAN significa una tercera guerra mundial garantizada. Ahora, esto también es la orientación de Orbán. Claramente, él viajó antes de la reunión de la OTAN, primero a Kiev, después a Moscú y después a Pekín, y de ahí regresó a Washington para la reunión de la OTAN, donde presentó y habló de las posibilidades de un acuerdo negociado. Ahora, por supuesto, fue a la reunión de la OTAN en Washington, pero se fue un día antes de que terminara porque fue a Mar-a-Lago para hablar con el expresidente Trump, porque él y Orbán se llevan muy bien. Nadie sabe a ciencia cierta de lo que hablaron, pero hay muchas indicaciones de que Trump está muy involucrado en estas discusiones de una alternativa para parar la guerra en Ucrania. Una de las indicaciones es que hoy TASS sacó un artículo donde ellos dijeron que habían entrevistado en la Convención Nacional de los Republicanos, que se está realizando en estos momentos en Milwaukee, a un dirigente republicano, no dieron el nombre, que había dicho que Trump iba a adelantar negociaciones de inmediato con Rusia para resolver la situación de Ucrania. El periodista de TASS le dijo, y la persona que llevaría adelante esa discusión sería el propio Donald Trump, y esa fuente le dijo sí. Cuando le hicieron una pregunta a Trump en una conferencia de prensa sobre lo mismo, el periodista de TASS, Trump no respondió. Entonces no sabemos, es una fuente, pero además de las discusiones con Orbán, hay varias indicaciones de que él quiere hacer algo sobre esta situación. Ahora, la Unión Europea está histérica, absolutamente histérica sobre lo que está haciendo Orbán, pero también muy dividida, porque no solamente es Hungría, no es solamente Eslovaquia, sino que hay otros países también que no están de acuerdo con lo que les ha pasado como producto de esta guerra de la OTAN en contra de Rusia. Es más, hay informes periodísticos que
muchos de las delegaciones europeas en la reunión de la OTAN, además de tratar de hablar con Biden y todo lo demás y con Blinken, buscaron tener reuniones y entrevistas con representantes republicanos, con gente que podía formar parte del gobierno de Trump o que tendría una idea de qué es lo que está pensando Trump y así por el estilo. Es decir, ellos saben que es posible, muy posible que venga un gran cambio. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con Trump? Bueno, tendremos que ver qué es lo que dice mañana en su discurso en la Convención Nacional Republicana. Ya hizo acto de presencia junto con su candidato a la vicepresidencia, J.D. Vance, que es un congresista del estado de Ohio. No voy a entrar en gran detalle sobre el caso de Vance, hay mucho todavía que investigar. Lo que sí se sabe es que él se ha opuesto muchísimo a dar más y más y más dinero y armas a Ucrania, se opone a Ucrania, él es veterano de guerra y se opone a eso, pero también, como muchos en el campo del grupo de Trump, piensan que hay que reducir las tensiones con Rusia porque el verdadero problema que tenemos se llama China. Entonces habrá que ver si de eso se trata, pero en el caso de Vance, el senador Vance, es de Ohio, es uno de los estados junto con Pensilvania y Michigan que están muy al lado, muy peleados en las próximas elecciones. Y lo que pasó hoy, ustedes se acuerdan del grupo o los grupos que publican listas negras para asesinatos de Ucrania, la CCD, Mirotvorets, Molfar, Texti y demás. Pues el grupo Molfar ayer u hoy, no estoy seguro si es el ayer de ellos y el hoy de nosotros acá cerca de Washington, pero publicaron la foto y el nombre de Vance como uno de los blancos del grupo Molfar por ser supuestamente propagandista de Rusia, etcétera, etcétera. Entonces, y reiteraron eso varias veces, entonces no les gusta para nada lo que significa esto. Habrá que ver. La otra movilización extremadamente importante que ocurrió esta semana, coincidente con lo que está haciendo Orbán, que es buscar una forma de lograr la paz para que los países del norte puedan llegar a un acuerdo con la gran mayoría de la población humana sobre una arquitectura internacional de seguridad y desarrollo que defienda los intereses de todas las naciones, no de algunas nada más. Y eso fue la visita de Modi de la India a Rusia, justo en plena conferencia de la OTAN, el 9 de julio, a pesar de que habían amenazado a Modi, le habían dicho que no, y no solamente se reunió con Modi, sino que se dieron un gran abrazo y llegaron a acuerdos estratégicos muy importantes en términos económicos, en términos de energía nuclear, infraestructura y demás. Es decir, los acuerdos económicos y también de uso de monedas nacionales en su comercio es exactamente lo que amenazaron a India y a Modi de que no debería hacer de ninguna manera. Y Modi dijo, muchas gracias por su sugerencia, váyanse al diablo. Y él fue y se reunió con Putin. Están muy enojados en Washington y en Londres. Pero el problema que ellos tienen es que su imperio colonial de 500 años se está desmoronando, sí o sí. Otro ejemplo de algo parecido, no de un país, el más poblado del planeta, que es India, es lo que está pasando en Bolivia y en Perú. Hemos hablado del asunto del puerto de Chancay en Perú, que han recibido 1 millón de amenazas del Comando Sur, de la general Richardson y demás, pero eso sigue para adelante y con la visita de Boluarte a China, eso se fortaleció. Va a haber una visita de Xi Jinping a Perú y luego a Brasil después a fines de año, muy importante que esté avanzando. La parte de Bolivia, que no está directamente conectado, pero política y económicamente sí, es el acuerdo y el anuncio que han hecho de Mutún, que en Mutún, que son los depósitos casi más grandes del planeta de mineral de hierro,
con la ayuda de China, están abriendo ahora ya, este año, siderúrgicas para procesar ese mineral de hierro y producir acero. Las cosas que nunca han ocurrido en Bolivia, nunca ocurren en los países subdesarrollados, no se les permite, eso es lo que es la condición de ser colonia, es que se exportan materias primas para pagar la deuda, pero no se les permite industrializar sus propias materias primas. Y esto, lo que es el caso de Mutún y la ayuda que China le está dando a Bolivia en esto, es tan significativo que nosotros en el movimiento de la RUSH, en el IER, en el Instituto Schiller, eso lo hemos denominado el modelo Mutún, porque es exactamente el tipo de acuerdo económico y proceso de industrialización que debe llevar adelante en todo el llamado sur global. Entonces, hay ese sur global que está surgiendo, está la reunión de los BRICS, está lo que hizo Modi con Putin, todo eso se está moviendo y en contra de eso hay un dinosaurio moribundo, pero peligrosísimo, que es la OTAN global. Y si actuamos de la manera que dice Helga Seplarush, estableciendo este concilio de la razón con representantes sabios de todos los países del planeta para diseñar lo que tiene que ser esa nueva estructura de seguridad y desarrollo, el plan LaRouche para el desarrollo del planeta, la salida es posible y está a la vista con forjando ese tipo de alianzas a nivel internacional.